Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta casa, la Biblioteca Nacional de la República Dominicana, que lleva el nombre de nuestro ilustre y siempre recordado Pedro Enríquez Ureña. En el día de hoy, el señor Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del MESID, doctor Franklin García Fermín, ha tenido a bien cursarle una invitación para este encuentro, para una conferencia de lo más interesante, para escuchar a un académico, a un pedagogo sobre un tema de alto interés. Nos referimos a precisamente la conferencia que lleva por título Importancia de las Ciencias Sociales y Humanas en el Cibermundo. Esta importante disertación estará a cargo del catedrático español, doctor Nicanor Ursúa. Todos recordarán que en el momento más complicado de la pandemia, las humanidades fueron estelares para despertar, para volver a estar aquí, para reencontrarnos. Pero no estaban solamente las humanidades, sino también que paralelamente con el uso de las TIC, de la tecnología, de ese ciberespacio que en algún momento nos retó, seguimos y logramos estar aquí y salir adelante. Por eso es necesario este diálogo, esta conversación sobre la necesaria combinación entre las humanidades, las ciencias sociales y su indispensable transformación tecnológica. Queremos dar inicio a este acto con los saludos correspondientes a cada uno de ustedes, a las autoridades, por supuesto, que nos acompañan, y queremos iniciar, por supuesto, saludando la presencia del señor Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín. Asimismo, damos la bienvenida a la calidez de nuestro Caribe, a nuestro conferencista estrella, a nuestro destacado invitado. Nos referimos al doctor Nicanor Ursúa, profesor emérito de la Universidad del País Vasco, allá por el norte de España. Bienvenido. Saludamos también a la licenciada Olaya Dotel, destacada viceministra de Cooperación Internacional del MEPIB. Nuestros saludos a nuestras autoridades destacadas, viceministros del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Nos referimos al doctor Genaro Rodríguez, viceministro precisamente del área de Ciencia y Tecnología. Saludamos al doctor Cancel, viceministro administrativo. Asimismo, al doctor Francisco Viloria, viceministro de Evaluación de la Calidad del MESID. Viceministra de Extensión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la licenciada María López Polanco. Señores rectores, rectoras, representantes de las universidades que integran el sistema de educación superior, ciencia y tecnología de la República Dominicana, señores representantes de las asociaciones de IES, académicos, amigos, amigas, representantes de los medios de comunicación, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este acto. De inmediato vamos a conocer un poco más del contexto de esta actividad que ha sido planificada por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que dirige, que coordina el doctor Genaro Rodríguez, quien es precisamente viceministro de Ciencia y Tecnología. Adelante, doctor Genaro, por favor. Llegó, vamos a recibirlo con aplausos. No se siente. Genaro, es por aquí. Acompáñenos desde la parte superior para que tenga bien dirigir unas palabras a este entusiasta auditorio que lo ha recibido de la mejor manera. Ahora sí, Genaro Rodríguez, viceministro. Bien, señoras y señores, muy buenas tardes a todos y a todas. Para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es un gran honor, un verdadero honor, contar con un público tan selecto en un momento en que precisamente nos proponemos como institución articular a nuestros programas de financiamiento con fondos del Ministerio de Educación Superior, las ciencias sociales y humanísticas. Es indiscutible, señor Ministro de Educación Superior Franklin García Fermín,
señor viceministro Francisco Viloria Santos, viceministro José Cancel, viceministra y distinguidas personalidades presentes. Desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología se ha estado trabajando para que las ciencias sociales y humanísticas formen parte de la carrera nacional de investigadores y del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, del Fondo SIG. Es por eso, precisamente por eso, que queremos inaugurar el ciclo de conferencias sobre la importancia de las ciencias sociales y humanísticas en la investigación, la cual incentivará el debate y la comprensión que estas áreas tienen para el desarrollo social y económico de la nación dominicana. La conferencia que dictará en la tarde de hoy el doctor Nicanor Ursúa sobre la importancia de las ciencias sociales y humanísticas en el cibermundo, entra de lleno en los estudios del pensamiento filosófico, tecnocientífico del ciberespacio, de las humanidades digitales y sus efectos en lo social, económico, cultural y político, todos los cuales cobran importancia en el nuevo paradigma del cibermundo, que hoy se ha de analizar no solo desde la geografía, sino también desde la cibergeografía, no solo desde la guerra, sino desde la ciberguerra, que como híbrido, dada la complejidad internacional del conflicto ruso-ucraniano, ha colocado al planeta Tierra en peligro. Y en torno a esta temática, da lugar a muchas conversaciones en la cotidianidad que en el desarrollo del trabajo siempre solemos tener el doctor Andrés Merejo Checo y yo, por el impacto que estas situaciones indiscutiblemente producen. Y el doctor Andrés Merejo Checo es indiscutible que ha sido la persona responsable en su departamento de la organización de esta importante actividad que sabemos que no se agota ni se reduce con esta conferencia. Señoras y señores, desde las ciencias sociales y humanísticas se puede tener una buena comprensión de un fenómeno social. Podemos tener una mejor idea de cómo gobernarlo o guiarlo, lo cual implica que la investigación social puede predecir su comportamiento, además que nos ayuda a comprender diferentes personas y diferentes sociedades. La investigación social y humanística nos permite formular nuevas teorías en diferentes campos de estudio sobre lo virtual, lo real, el espacio, el ciberespacio y los diferentes tipos de comportamientos humanos en todas las esferas sociales. Es precisamente en este contexto que esperamos que con el inicio de esta conferencia se comience a gestar todo un abanico de posibilidades sobre las ciencias sociales, sobre las humanidades, en las que los investigadores de estas áreas se estimulen en un futuro no muy lejano a presentar proyectos de investigación que contribuyan a desarrollar al desarrollo social, cultural, educativo, económico y político de la nación dominicana. Señoras y señores, les reiteramos las bienvenidas y un caluroso aplauso a todos y a todas.
muy especialmente a la dirección que ha tenido la responsabilidad de organizar esta importante actividad. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias al doctor Genaro Rodríguez, viceministro de Ciencia y Tecnología del MESID, por sus palabras. Y sí, desde luego que agradecemos y destacamos los aportes y la dedicación del doctor Andrés Merejo, quien ha tenido a bien coordinar esta actividad, encargado del Departamento de Difusión del MESID. Bueno, para conocer un poco más y para acercarnos a la larga trayectoria de nuestro destacado conferencista, queremos llamar e invitar a este espacio a la doctora Olaya Dotel, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La recibimos con un aplauso. Muy buenas tardes. Esto para mí es un gran honor, porque estamos hablando de un gran humanista. El doctor Nicanor Urzúa es un intelectual de vocación que ha puesto al servicio de la humanidad su entendimiento y sus palabras, lo que se expresa a lo largo de toda su experiencia docente en su escritura e investigaciones. Doctor en Filosofía por la Universidad de Múnich, Alemania, y por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha especializado en los estudios de ciencia, tecnología, sociedad, filosofía, globalización, epistemología evolucionista. Su trabajo intelectual ha sido reconocido en varios países europeos y latinoamericanos, en los que se destaca el doctor honoris causa por la Universidad Aurel Vlaicu din Arad de Rumania y el de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. En la actualidad es coordinador del Máster Filosofía en un Mundo Global y miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado de la Universidad del País Vasco, la globalización a examen, retos y respuestas interdisciplinares. Solamente señalar y agregar que hay muchos dominicanos y dominicanas que han pasado por la experiencia de aula con el doctor Urzúa y que gracias a ese doctorado y esta maestría, muchos hombres y mujeres en este país están aportándole mucho más a su ejercicio cotidiano, tanto en términos intelectuales como también en sus diferentes áreas de trabajo. La extensa producción del doctor Nicanor Urzúa se puede localizar en el ciberespacio, pero voy a señalar algunas de las más recientes, porque su hoja de vida, no les puedo decir, son como 50 páginas. Es muy difícil y me imagino que esas 50 páginas tampoco atrapan toda la producción que ha tenido a lo largo de su vida el doctor Urzúa. Voy a señalar solamente entre sus publicaciones, entre las últimas publicaciones, ya sean de manera individual y colectiva, tenemos por un lado El saber en la era digital, publicado en el año 2016, Metodología y autoaprendizaje y autoevaluación en el área de estudio de ingeniería ferroviaria, publicado en el año 2009. Como contribución con otros autores tenemos Retos y oportunidades de la digitalización, algunos ejemplos de la industria española, publicado en 2020 en alemán. Libro Industria 4.0, Cultura 2.0 y los nuevos medios, realidades, tendencias y mitos. Las ciencias humanas en el camino digital, publicado en 2020. El libro Seguridad y Riesgo, Transmisión, Entendimiento y Realización. Visiones futuristas y futuros deseables, publicado dentro del texto Comunicación Científica, Utopía y Futuro Tecnológico. Entre los últimos artículos podemos señalar El pensamiento humanístico frente a las humanidades digitales, del 2016, Epistemología, un desafío y una respuesta al mundo digital, en el 2014. Congreso anual, entre los congresos podemos señalar entre los últimos, Retos y oportunidades de la digitalización, algunos ejemplos de la industria española, las ciencias humanas en el camino digital, la creatividad y la competencia como fuerzas motrices y factores claves en la sociedad del conocimiento. Entre otros méritos que ha obtenido el doctor Urzúa a lo largo de su trayectoria académica,
Ha sido miembro del comité académico del programa de doctorado La Globalización a Examen, como ya habíamos señalado, curso de doctorado impartido en el Colegio de Morelos, en México, en 2019, cuarto Governance Conference Global Meeting en Perú, 2020, Educación Holística, Investigación Social y Desarrollo de los Pueblos en Tiempos de Crisis Global. Conferencia invitado impartida, propuesta por una dimensión social de la globalización en tiempos de pandemia, el año 2020, y algunas reflexiones y propuestas migratorias en CENLAT. En fin, en la conferencia. La trayectoria académica del doctor Urzúa es imposible detallarla, pero sobre todo para mí lo más importante del doctor Urzúa y toda su trayectoria es que es un verdadero humanista. Doctor Urzúa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Olaya Dotel, viceministra de Cooperación Internacional del MEDPIT, quien ha tenido a bien destacar, leer, acercarnos un poco más a la extensa trayectoria del maestro Urzúa. A continuación, las palabras centrales, principales de esta actividad, a cargo de nuestro señor ministro, el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Doctor, cuando quiera. Distinguido doctor Nicanor Urzúa, profesor emérito de la Universidad del País Vasco. Señora viceministra y señores viceministros, señores rectores e invitados especiales, así como a funcionarios del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Damas y caballeros, vivimos tiempos convulsos y de una vuelta, conflictos mundiales que suponían superados, pues hoy la humanidad se encuentra al borde de una conflagración atómica por parte de las principales potencias militares a raíz de la invasión rusa a Ucrania. De ahí que hoy más que nunca se necesita el despertar de las ciencias sociales y humanísticas para que nos ayuden a comprender esta era cibernética y de incertidumbre. El panorama bélico mencionado, más la pandemia del COVID-19, nos han llevado a enfrentar nuevas situaciones y desafíos y han subrayado aún más la importancia que reviste la investigación científica en el ámbito de las ciencias sociales y humanísticas para generar soluciones a las nuevas problemáticas surgidas. Ante este panorama mundial y cibermundial, la investigación en las ciencias sociales y humanísticas son de suma importancia, ya que se ha de inventar y construir nuevos conceptos que le den sentido a los acontecimientos que hoy vive la humanidad. De ahí que las instituciones de investigación a nivel mundial deben esforzarse por invertir recursos, tanto financieros como humanos, en los procesos de investigación científicas, en las áreas humanísticas y sociales que van articuladas a la transformación digital y cibernética para generar soluciones a muchos de los problemas sociales y económicos que nos aquejan. El estudio de las ciencias sociales, del comportamiento humano y de los fenómenos sociales se ha convertido en un elemento esencial para entender, interpretar y comunicar los nuevos contextos sociales, tecnológicos, económicos, históricos, culturales y políticos en que vivimos. La investigación social es importante
por varias razones. Nos permite predecir el comportamiento humano, facilita el control social, nos ayuda a aumentar el bienestar de la humanidad y facilita el desarrollo del conocimiento. El objetivo de la investigación social es identificar la relación de causa y efecto entre los problemas sociales para que estos problemas puedan resolverse y mejorar la calidad de vida y elevar el bienestar social. La información recopilada de la investigación social puede ayudarnos a predecir el comportamiento de ciertos individuos o grupos de la sociedad actual. La investigación social se utiliza para recopilar información sobre fenómenos sociales y nos proporciona una comprensión clara de la vida social en diferentes grupos de individuos, de lo cual se infiere que estas investigaciones pueden realizar cambios estructurales planificados en la vida social. Este tipo de investigación fomenta en sus resultados el progreso de la sociedad, brinda conocimientos adecuados y fiables sobre las estructuras y los grupos sociales, desintegra prejuicios, conceptos erróneos y supersticiones y crea sociedades más inclusivas. Además, se ha utilizado con el fin de crear metodologías para tratar problemas sociales con la adicción a las drogas, a las redes sociales, a la ética del trabajador y el cibertrabajo. También la investigación sobre ciencias sociales y humanísticas influye en el estilo de liderazgo real y virtual, así como para revisar metodologías antiguas o crear otras nuevas que vayan en consonancia con el tiempo en que vivimos. Muchas gracias y le damos al profesor Ursúa la bienvenida y les invitamos a que venga acá al podio y nos dicte la tan esperada conferencia. Buenas tardes, estimado señor ministro, viceministras, ministros, rectores, directores, directoras y público en general. Es para mí un honor estar aquí presente y poder hablarles en esta magnífica sala y espero que las ideas que vamos a compartir sean de alguna manera interesantes para ustedes. El título de la conferencia es la importancia de las ciencias sociales y humanas en el cibermundo. Algunos ejemplos. Voy a intentar demostrar la importancia de las ciencias humanas y sociales a partir de unos pequeños ejemplos que iré esbozando a lo largo de esta tarde. Y quiero comenzar con el libro del profesor Merejo, La era del cibermundo, y he tomado una cita de él en el artículo Meritocracia, Inteligencia y Desigualdad Cibersocial en Icasia. Y dice el profesor Merejo, y cito textualmente: será entrando el siglo XXI cuando la configuración tecnológica digital, con sus redes virtuales tecnocientíficas y sus flujos de información, solidifican el cibermundo, el cual, como sistema, está constituido por fibras de poder, control virtual y sus componentes económico, educativo, político y cultural.
Con ellos tenemos la ciberpolítica, cibereconomía y cibercultura en esas sociedades de redes sociales, las cuales han producido acontecimientos distintos de otros tiempos históricos. ¿Pero qué es el cibermundo? Más allá de lo que hoy es Internet, se puede hablar de ciberespacio, que no deja de ser una manifestación de nuestro mundo físico. Se trata, por tanto, de un medio cuya inmaterialidad nos hace vivir la ilusión de vivir desdoblados entre el mundo de lo material y de lo inmaterial. En este mundo suceden muchas cosas cuyas características principales son la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad, la exomemoria o memoria colectiva de la humanidad y la transmedialidad, conceptos que podemos leer en el artículo de Díaz Nozzi, que me parece muy interesante para nuestro trabajo. En el cibermundo han aparecido nuevas disciplinas, más de lo que hoy es Internet, y se puede afirmar que hablar de ciberespacio, que no deja de ser una manifestación de nuestro mundo físico, se trata de un medio cuya inmaterialidad nos hace vivir esa ilusión y que nos hace aparecer ante nuevas asignaturas que habrá que tener en cuenta a la hora de formar nuestros currícula. Las humanidades digitales, por ejemplo. En Alemania, últimamente, se han concedido 24.000 millones a una serie de universidades muy competitivas para que elaboren el concepto de las humanidades digitales. Aparece también la ciencia de análisis de grandes datos o Big Data, la cibereconomía, la ciberpolítica, la cibercultura, el cibertrabajo, la ciberdemocracia, la ciberseguridad, y ya que estamos ahora en tiempo de guerra en Europa, también deberíamos introducir el concepto de ciberguerra en la medida en que esa guerra no está trabajando con los medios habituales de lo que era tradicionalmente una guerra, sino que va más allá de lo que es el medio tecnológico, incidiendo prácticamente en nuestras mentes, en las noticias, en nuestra realidad, y de alguna manera tiene influencia económica, social y de algún tipo, una guerra que, aunque no está presente visualmente, sí que la tenemos ahí y que de alguna manera la tenemos que considerar muy seriamente. Para ello es necesario disponer de herramientas digitales, programas y ordenadores cada vez más potentes y que puedan proceder enormes cantidades de datos. ¿Cuáles son esas herramientas digitales? Todos los que las conocemos. Internet de las cosas, es decir, fábricas y oficinas inteligentes, sistemas ciberfísicos, lo que se conoce como Cyber Physical Systems, el cloud computing, es decir, los datos están en todas partes y están disponibles en todo el momento, el análisis de los Big Data, es decir, la evaluación de gran cantidad de datos para la mejor comprensión del mundo y del comportamiento de las personas, la realidad aumentada y la realidad virtual, es decir, la creación de una realidad alternativa o digitalización de la participación de esa realidad. Y por último, disponemos dentro de esas herramientas la inteligencia artificial o aprendizaje maquinal, es decir, las máquinas piensan y aprenden como el ser humano. Esto puede parecer una barbaridad, pero ha llegado el momento en que tenemos que atender a las máquinas porque también piensan y de alguna manera hacen que el ser humano las tenga en cuenta. Es un dato importante porque añade al pensamiento humano posibilidades más allá de sí mismo. Estas herramientas digitales, que voy a hacer una breve descripción a continuación, voy a mencionar, en primer lugar, entre las citadas tecnologías digitales, encontramos la minería de datos o data mining, gracias a la cual es posible la explotación de enormes cantidades de información que está dispersa en múltiples fuentes y desestructurada, lo que se conoce como Big Data,
que puede proceder de cada vez más objetos cotidianos que se pueden conectar a Internet, lo que se conoce como Internet de las cosas o Internet of Things. Esta información no es necesaria guardarla o procesarla en un ordenador centralizado, sino que está en distribuidores, en servidores, independientemente de dónde estén ubicados, lo que se conoce como cloud computing. No obstante, hay que pensar que este cloud computing no es que esté en la nube, están en almacenes en Estonia, y entonces eso hay que tener en cuenta que hay que salvaguardarlos, porque verdaderamente si se destruyen, destruiremos grandes realidades y no podremos constituir nuestra propia memoria. La interacción entre los humanos y la máquina puede tener lugar mediante realidad aumentada y virtual, que representan nuevos lenguajes de expresión de la era digital. Igualmente, el avance de la inteligencia artificial posibilita el desarrollo de robots y máquinas más sofisticadas y capaces, como la impresión 3D, no en tinta, sino con otros materiales, dando lugar a objetos tridimensionales. Para todas ellas, el despegue de nuevas formas de inteligencia artificial, tecnología que se extiende a cada vez más ámbitos de la economía y de la vida de las personas, es algo que nos está invadiendo y que de alguna manera no podemos olvidar. Es decir, estamos inmersos en el cibermundo. A todas ellas habría que añadir otras tecnologías que permiten conexiones cada vez más rápidas, seguras y con mayores prestaciones, como la comunicación de quinta generación o 5G, cuya implantación se está desarrollando en determinados países mediante proyectos piloto y que se estima se despliegue masivamente en los próximos años, algo que puede cambiar radicalmente toda nuestra visión del mundo y de lo que hacemos. COVID-19 y globalización. A medida que la movilidad física de las personas se ha complicado por problemas sanitarios, hemos estado confinados, no nos hemos visto casi en 2 años, excepto virtualmente, se ha hecho en cambio más evidente la dependencia de lo digital para continuar con nuestras vidas y con nuestras relaciones sociales. La cultura se ha hecho cada vez más digital y hoy la mayoría de los jóvenes consumen cultura digital. El espacio físico que se ha reducido se ha ampliado en el ciberespacio, ahora verdadero lugar global y espacio de socialización. Lo digital está hoy moviendo nuestro pequeño mundo de tal manera que hasta hace poco ni lo pensábamos. Hay un factor que tendríamos que tener en cuenta en esta realidad, es el aceleracionismo. No sabemos si es una herejía, una paradoja o una provocación. Los autores de este movimiento, y cito ahí el libro, provocador o ambiguo, afirman que el aceleracionismo es una herejía política desde un punto de vista, porque sostiene que hay deseos, tecnologías digitales y procesos que el capitalismo hace surgir y de los que se alimenta, pero que no puede contener, y que es necesario acelerar estos procesos para empujar al sistema más allá de los límites. Es decir, de lo que se intenta es acelerar el capitalismo para ir más allá del capitalismo. En este proyecto, la actual base material no necesita ser destruida, sino que es reapropiada como plataforma de lanzamiento hacia un futuro postcapitalista. Pues ciertamente aún no sabemos lo que un cuerpo tecnosocial moderno puede hacer. Este aceleracionismo contrapone una imagen especulativa de otros futuros posibles y un mapa cognitivo para la identificación de aquellos elementos de este sistema que pueden ser eficaces en una transición a esa otra forma de vida. Y aquí surgen algunas preguntas que quiero lanzarles a ustedes. ¿Es posible concebir a la inteligencia artificial, la biotécnica y el dinero virtual como algo más que medios de producción optimizados para la obtención de rendimiento económico? Siguiente pregunta. ¿Y en qué podría convertirse el concepto mismo del humano si algunas de esas potencialidades latentes, tales como la abolición de la necesidad de trabajar o la crisis de las categorías esencialistas,
de identidad fueran liberadas al interior de un nuevo socius postcapitalista, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué estamos pensando al respecto? ¿Estamos preparados para ello? Se trata, por tanto, de un debate fundamental de carácter filosófico-social a la hora de abrir nuevas perspectivas para las aventuras sociales y políticas que están por venir. Vamos a ver ahora de la cultura, la cibercultura, el paso que estamos dando y que de alguna manera nos está llevando a considerar la cultura de manera diferente. Es cierto que la cultura es un concepto polisémico, es decir, tiene miles de definiciones y podríamos dar aquí un montón de definiciones donde de alguna manera cada uno de nosotros tenemos una definición diferente de cultura. Va desde un sistema de creencias y valores compartidos hasta pautas de comportamiento social. Lo que antes era sincrónico y colectivo, el cine, la televisión en casa y en familia, ha pasado a ser una práctica individual y asincrónica. Es decir, tenemos podcasts, tabletas, teléfonos inteligentes, streaming, plataformas, redes digitales, etcétera, que hoy están prácticamente haciéndonos la competencia a las universidades, competencia en un sentido, a las universidades y a todos los centros culturales. Claro, aquí surge una pregunta: ¿pensamos más con estos medios o simplemente vivimos atrapados de esos medios? La cibercultura se ha visto acelerada por la pandemia y ha revelado sus posibilidades, pero también sus límites. Brecha digital, capacitación digital, robo de atención, dependencia, ocultación de la identidad, fe ciega en la tecnología, capitalismo de datos y vigilancia, etcétera, 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 y podríamos aquí poner una retahíla de todos estos acontecimientos. Nos puede hacer más fuertes, pero también más vulnerables en términos informativos, porque no tenemos un criterio para discernir lo que fluye como cibercultura, porque ha abandonado un concepto clásico de la epistemología, que es el concepto de verdad, porque ahora parece ser que todo se tiene que mostrar y solo existe lo que se muestra, pero no nos planteamos si es verdadero o falso. Con mostrarse es suficiente, pero el mostrarse debe ir acompañado de lo verdadero o de lo falso, conceptos clásicos a los que no podemos renunciar. ¿Qué ocurre a nivel cultural dentro de este concepto de cultura digital que hoy nos inunda por todas partes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos las cosas a su alrededor? Pues aquí hay dos aspectos muy importantes que habría que tener en cuenta y que no podemos olvidar. El primero es cómo nosotros cambiamos la transformación digital, que son las conexiones directas, y cómo nos cambiamos nosotros para la información digital, las conexiones indirectas. Es decir, nosotros somos sujetos cibernéticos, pero al mismo tiempo somos sujetos pasivos de esa cibernética. Y aquí es donde teníamos que tener en cuenta estos factores. En primer lugar, si nos atenemos a cómo nosotros cambiamos la transformación digital, surgen las tecnologías que cambian lo que pueden hacer las máquinas, es decir, la inteligencia artificial, el aprendizaje maquinal, los datos inteligentes, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos tecnologías que cambian radicalmente ciertas actividades, Internet de las cosas, el blockchain, etcétera. Y tecnologías como nos comunicamos y colaboramos, el cloud computing, artefactos inteligentes, etcétera. Son artefactos que están ahí y que nos tenemos que adueñar de ellos, pero cuando nos adueñamos de ellos, también somos sujetos de ellos. Y ahí tenemos, en este sentido, cómo cambiamos nosotros también en la transformación digital. Yo lo llamo VICA. La época digital es una VICA, es decir, volatilidad, inseguridad, complejidad y ambigüedad. Vivimos, por lo tanto, en un mundo muy volátil. Lo que hoy digo aquí, mañana ya puede ser que no exista, o sea falso, o no valga para nada. Inseguridad, vivimos en un mundo muy inseguro, complejo, la complejidad está presente en todas partes, y
con mucha ambigüedad. Los organismos o las organizaciones exitosas encuentran el camino en este nuevo entorno para ser efectivas y eficientes, y aquella institución o organización que no se transforma en eficiente y por otra parte efectiva desaparecerá. Ahora bien, la palabra de ajuste para ello, la palanca, podríamos decir que de ajuste para ello, entre otras muchas, pero yo quiero destacar aquí uno, es la experimentación, el liderazgo y las soluciones de problemas acompañadas de la autoorganización. Nosotros en este momento no tenemos una experimentación muchas veces adecuada, no tenemos un liderazgo, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en este acontecimiento que está pasando en la guerra de Ucrania. Ha ido un ministro de Francia, un presidente, ha ido el presidente de Alemania, el presidente, ¿y dónde estaba el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea? Putin hablaba con uno, con otro, pero ¿cuál es la voz de Europa? Putin podría pensar, estos tíos están locos, aquí cada uno viene a hablarme de un asunto y no hay una voz única europea. Es decir, el liderazgo, no tenemos liderazgo, y la solución de problemas, no solventamos los problemas. Es cierto que nos tenemos que casar con los problemas, viviremos con los problemas y tendremos nietos con los problemas, pero la función del ser humano es resolver problemas. Y lo mismo con la autoorganización, no estamos autoorganizados para este mundo que nos viene. Utopía y distopía en la cibercultura y el ciberespacio. La cibercultura tiene su expansión y optimización, como afirma el investigador Pierre Levy, que aseguraba que Internet serviría de espacio para la inteligencia colectiva y la ciberdemocracia, que se asimila con la cultura libre y el copyleft en contraposición a la cultura propietaria y el copyright. Bueno, esto decía Levy hace años, pero de alguna manera tampoco se ha realizado tan democráticamente como pensaba, porque hay que pagar para saber, y cada vez vamos a pagar más. Hay que mencionar también a Lawrence Lessig, promotor del Creative Commons, y cómo los contenidos fluyen hoy por las plataformas como un poder global de los denominados GAFAM, es decir, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y sus componentes asiáticas, Baidu, Alibaba, Xiaomi y Tencent. Estas plataformas están creando sus propios contenidos y están haciendo que de alguna manera sea el alimento de muchas de las personas. Pero ¿qué criterios tienen? Veremos. Habría que añadir también YouTube, repositorio de vídeos y música, la música en plataformas de streaming, tecnología que permite ver y oír contenidos que se transmiten desde Internet u otras redes sin tener que descargarse previamente los datos al dispositivo desde el que uno lo visualiza y oye el archivo, las plataformas de Netflix, HBO, Amazon Prime, que reportan buenos beneficios económicos a sus promotores. Lo que hoy nos parece gratis, mañana no lo será, pues en un futuro lo pagaremos o harán negocio con nuestros datos personales, que ya están haciendo negocio con nuestros datos. Y de alguna manera nos estamos vendiendo a esas plataformas y prácticamente ya no somos dueños de lo que hacemos ni decimos. Como dice un proverbio inglés, there is no such thing as free lunch, es decir, no hay comida gratis, todo tiene un precio. No podemos olvidar, como afirma mi compañero Díaz Nozzi, que la cibercultura no es solo comunicación y conectividad, cultura colaborativa y asociacionismo, capilaridad y horizontalidad, sino control y centralidad, y diría yo añado aquí, mercancía de valor económico con un desplazamiento del enfoque humano al de los objetos. Es decir, en la cibercultura estamos abandonados al sujeto para reducirnos a objetos. Y ya prácticamente no somos otra cosa que objetos. Y no olvidemos que detrás de cada tecnología está el sujeto, está el ser humano. ¿Qué se puede decir del transhumanismo y del mundo digital que se avecina? En la cibercultura
también se ha desarrollado en otro aspecto, la creencia de que puede darse una simbiosis entre lo humano y lo digital, lo que se conoció al principio como corriente cyborg de Donna Haraway en 1985. El poshumanismo indica el deseo creativo de hibridación con lo no humano, y esto ya lo tenemos aquí al día. Y el transhumanismo es ir más allá de los cuerpos, es decir, yo quiero trascender mi propia biología y por lo tanto ir más allá. Cito aquí el libro de mi colega y profesor también en el máster aquí en la República Dominicana, José Ignacio Galpasoro, Más allá del poshumanismo, antropotécnicas en la era digital, que es un libro muy interesante por la reflexión que lleva a efecto sobre esta temática. El término transhumanismo, que lo acuña en 1957 Julian Huxley, se pone en boga en 1980 y el filósofo Nick Bostrom en 2003 y otros reivindican el transhumanismo como un objeto de investigación filosófico legítimo. Junto a Pies se funda el World Transhumanist Association, donde han sentado el evangelio del transhumanismo. Ahora bien, si uno lee el documento, encontramos esta definición en inglés que dice lo siguiente, de lo que es el transhumanismo. Es un movimiento intelectual, cultural, que afirma la posibilidad y el deseo de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente mediante el desarrollo y la puesta en práctica de tecnologías para, de alguna manera, dinamizar, o mejor dicho, en este caso, alejar o vencer al envejecimiento y fortalecer las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas. Pero claro, aquí hay un tenor, en esto no se dice que efectivamente ese fortalecimiento a través de las tecnologías son las tecnologías biomédicas. Es decir, hay que distinguir lo que es la intervención quirúrgica biomédica para mejorar al ser humano y lo que son las antropotécnicas que quieren mejorar al ser humano a través de la reflexión, de la filosofía, de las ciencias humanas y sociales. Ya da la impresión que se ha pensado las humanidades y las ciencias sociales no tienen ningún sentido porque trabajan con intenciones y las intenciones no las podemos comprender. Vamos a trabajar con una realidad que nosotros podemos manejarla y perfeccionarla, que es el Human Enhancement, la mejora técnica del ser humano. Se propone, por tanto, aquí una cosa que es la mejora técnica del ser humano, que en castellano, claro, Human Enhancement lo traduce uno por mejoramiento del ser humano y da la impresión que lo que estamos haciendo aquí es mejorar al ser humano. Pero aquí, al menos en alemán, han traducido la palabra Human Enhancement por Technische Verbesserung des Menschen, que quiere decir mejora técnica del ser humano, que es muy diferente de la mejora del ser humano. Estamos entrando en mejora técnica del ser humano, con lo cual la universidad y todos nuestros inventos que tenemos hasta ahora como instituciones académicas ya no van a servir porque nos van a mejorar técnicamente a cada uno de nosotros. Por lo tanto, esto es muy peligroso. Tenemos también la técnica genética en el laboratorio que trata de mejorar el ser humano, pero, como digo, es una mejora técnica, exclusivamente. Traigo aquí una viñeta de hace mucho tiempo, de cuando yo era estudiante, que la he buscado allí en casa, buscando la perfección, y dice, nobody is perfect, but we are working on it. Nadie es perfecto, pero estamos trabajando en ello. Es decir, pero estamos trabajando en el laboratorio, no en el laboratorio de las ciencias humanas y sociales, sino en el laboratorio bioquímico, etc. Nosotros los transhumanos, no solo mejorar la vida humana, sino modificar a fondo el ser humano. En esta primera figura, este señor, un inglés, que no podía visualizar colores, le han puesto un aparato donde él puede percibir las ondas y de alguna manera orientarse a través de los colores. Pues este señor
ha hecho que se le ponga en su pasaporte que es cibor, ya no es un ser humano, es cibor, es un cibor. El segundo ejemplo es un ingeniero que ya no es ingeniero como entendemos nosotros ingeniero, sino que es, por así decir, un bioingeniero con una tecnología totalmente diferente, transhumana. Y el tercero es un ser biónico, donde de alguna manera se ha perfeccionado a través de la biónica. Están surgiendo nuevas tecnologías muy importantes, como el CRISPR-Cas9, Cluster Regular Interspace Short Polymorphic Repeats, Cas9. Es una molécula que funciona como unas pequeñas tijeras y sobre una secuencia molecular CRISPR que sirve como código de dirección e indica la posición deseada donde se ha de cortar el ADN. Se trata de un nuevo instrumento genético molecular descubierto por Doudna y Charpentier, Science 2014, pero aquí tengo que decir que el primero que descubrió el CRISPR ha sido un profesor en su tesis doctoral de la Universidad de Alicante, que al menos en algunos sitios se le menciona, pero no se le menciona a ningún otro. Verdaderamente a quien tenían que haber dado el premio Nobel era a este señor, que descubrió el CRISPR en su tesis doctoral. Pero bueno, se han llevado el premio estas señoras porque han trabajado mucho en ello y han publicado artículos, y pues también juega un papel importante la sociología de las instituciones, ¿no? Si este señor hubiera trabajado en Harvard o demás, pues igual le habrían dado el premio Nobel, ¿no? Es decir, que nosotros también luchamos contra la sociología de las instituciones. Bien, cuando yo di una conferencia a biólogos, me dijeron los biólogos y los médicos, esto hace tiempo que lo hacemos, el CRISPR. Digo, sí, pero ahora es cuando se introduce en un organismo y que funciona como tijeras genéticas, es decir, determinadas partes de un gen se pueden cortar, corregir, ser sustituidas por otras partes, y de ahí el nombre en inglés, genome editing, o en alemán, Genchirurgie. Con CRISPR, los genes se pueden transformar de manera altamente precisa y se espera, digo se espera porque todavía no lo sabemos, que los médicos curen con ello el SIDA, el cáncer y otras enfermedades hereditarias. Pero aquí surgen algunas preguntas. Aquí es un ejemplo que he extraído de una revista alemana donde explica qué son las tijeras genéticas. Está muy mal representado y no da la idea de lo que es el CRISPR. Surgen algunas preguntas relacionadas con el CRISPR. Primera, ¿toma el ser humano con el CRISPR, con este método, la evolución en sus manos? ¿Somos entonces ya nosotros los que vamos a dirigir la evolución? Segundo, ¿con qué profundidad deben esas tijeras genéticas intervenir en la herencia genética? Tercero, ¿debe el ser humano transformar a la larga el código genético? Cuarto, ¿nos amenaza el Homo CRISPR? ¿Se obtendrá el ser humano a la carta? ¿Existirá la genocracia? Es decir, aquellos que de alguna manera pueden perfeccionar su genética y por lo tanto tendremos una genocracia y no una democracia. ¿Accederán a las ventajas biotecnológicas solo las personas con capacidad adquisitiva, aumentando así las desigualdades? ¿Qué ocurrirá con la justicia distributiva? Aquellas personas que no tengan acceso. Aquí nacen nuevas desigualdades que ya no son solamente del cibermundo, sino que están ya presentes en el mundo real. Voy a centrarme un poco en el Human Enhancement o Technische Verbesserung des Menschen, porque me parece muy importante a la hora de abordar el tema. Ya he dicho que entiendo por Human Enhancement la mejora técnica del ser humano, pero esto existe desde hace tiempo. La mayoría de las personas tienen un descontento normativo con su propio cuerpo. Por ejemplo, hoy aceptamos toda la cirugía corporal, el botox, el no sé qué, levantarse las pestañas por aquí, por allá, de todos los cuellos, qué sé yo, todo lo aceptamos. La cirugía genética es algo nuevo, como hemos visto. La ayuda técnica
también es nuevo en el sentido, yo he visto ya en Alemania cátedras de neuroimplantes. En el pasado existía el Citius, Altius, Fortius, el más fuerte, el más alto, el más corre, etcétera, pero lo obtenía mediante la gimnasia. Ahora lo tenemos mediante drogas del cerebro, con medicamentos producidos mediante procesos genéticos. En Alemania hay más de 150 medicamentos de este tipo. Y las áreas en las que es posible identificar la investigación y desarrollo en este campo relacionado con la mejora técnica del ser humano está la neurociencia y mejora técnica del cerebro, la mejora técnica y biomedicina, la biología sintética, generar de manera artificial y sintética el ADN humano como hace Gesell, los interfaces del ser humano-máquina, sensores, modelos de reconocimiento, robots, software, envejecimiento, longevidad. Se nos promete una gran longevidad y al mismo tiempo vivir con calidad. Bien, debemos de hablar de Human Enhancement o Human Optimization. Parece estar relacionado, todo esto que he dicho aquí hasta ahora, parece una fe acrítica en la ciencia. Es decir, si lo creemos acríticamente en la ciencia, la asumiremos sin más, pero lo tenemos que asumir sin más. Algunas visiones sobre el futuro y algunas nuevas propuestas para resolver problemas sociales están ausentes o se olvidan. Aquí, en estas visiones, no hay nada de social. Necesidad de una imaginación alternativa y visiones sociales relacionadas con la ciencia y la tecnología, y la necesidad de la participación pública. Pero cuando hablamos de participación pública tenemos dos problemas. Primer problema, que no tenemos una sociedad preparada, alfabetizada para estos temas, y en segundo lugar, no tenemos canales de participación a nivel político, económico, social. Necesitamos también, y esto es para mí muy importante, una filosofía orientativa que guíe la investigación futura y las tecnologías que son relevantes en el contexto del Human Enhancement, y que esta visión tiene que estar enraizada en la cohesión social y en la justicia distributiva como marco de decisión personal. Y también es muy necesario ahondar en el tema del Technology Assessment y Vision Assessment, en la evaluación de las tecnologías y la evaluación de las diferentes visiones, porque si no evaluamos las tecnologías y las diferentes visiones, la admitiremos como algo necesario sin más. Aquí está lo que he dicho anteriormente y quiero insistir una vez más en no podemos depender en esa ciencia que admitimos acríticamente, y necesitamos evaluación y una filosofía orientativa. 10.000 años de agricultura y 3.000 años de filosofía no han cambiado nuestro genoma en lo más mínimo. Y por lo tanto, damos razón a los que quieren intervenir diciendo, yo voy a intervenir y vamos a tener un nuevo ser humano, un nuevo posthumano. Desde siempre ha existido cultura, esta está estrechamente vinculada a la técnica, y la cultura ha jugado y debe jugar un papel adaptativo esencial. El ser humano se crea un mundo, no solo material, sino que también crea otro tipo de obras mediante una herramienta técnica que es la escritura, hoy desgraciadamente mortalmente herida, porque con esto de los WhatsApps y todas estas historias ya la gente no sabe escribir y tenemos que volver a enseñar a escribir. Privarnos de la escritura y del pensamiento es privarnos de lo que nos hace específicamente humanos. Nosotros, sin escritura y sin lectura, no seremos humanos. Propuestas. Hay que trabajar a fondo y evaluar el tema del Human Enhancement o mejora técnica del ser humano como un nuevo campo de investigación, desarrollo e innovación social. Además de innovación, desarrollo, o sea, cuando hablamos de industria, desarrollo, innovación, nos olvidamos del concepto de innovación social. El concepto de la innovación social es importantísimo. Hay que encontrar nuevas estrategias que definan criterios, prioridades y establezcan líneas de orientación filosófica y social en este campo. Por lo tanto, necesitamos las ciencias humanas y sociales.
Si la filosofía desaparece, no habrá espacio para una reflexión crítica del cibermundo y de la denominada revolución digital. Hay que propiciar un debate sosegado sobre las consecuencias de la técnica aplicada al ser humano. Y surge una pregunta, algunas preguntas inquietantes que quiero lanzar aquí. ¿Se sustituirá el concepto de humanismo tal como lo conocemos si consideramos que en el horizonte aparece la posibilidad de que el ser humano no se formulará mediante la educación y la formación, lo que en alemán es Erziehung y Bildung? La Erziehung es la formación en la casa familiar y Bildung es lo que da la formación de bachillerato, la universidad, sino que será domesticado, en palabras de Peter Sloterdijk, por la manipulación genética, la inteligencia artificial, el gigante Google, que está cercenando la creatividad individual y la revolución digital. Es decir, daremos prevalencia a estos para que nosotros desaparezcamos y no se piense más. Esta última parece que nos está alejando de la deep attention, la atención profunda, y de la deep reading, la lectura profunda, no favoreciendo los procesos cognitivos que requieren más tiempo y que discurren con un ritmo más lento. Hoy, cuando le hablamos a un estudiante de la lectura de un libro, es que no lee. Ha pasado de la fotocopia a la tablet y de la tablet a nada. Y no es capaz de leer un libro. Si se le manda un libro, pues ya se asusta, no lo lee. Entonces tenemos que volver a la deep reading y a la deep attention, a la atención, que no favorece todo esto que nosotros perseguimos con nuestras asignaturas. Una consecuencia de ello es la superficialidad que parece ser la característica del ser humano en la era digital y que nos estamos convirtiendo en estúpidos, bastante estúpidos. Voy acabando poco a poco. La filosofía como antropotécnica conducente al mejoramiento humano. Partiendo de la obra de Sloterdijk de 2013, Muerte aparente en el pensar, sobre la filosofía y la ciencia como ejercicio, quiero hacer aquí un inciso. Cuando desaparecieron las universidades, porque fueron prohibidas en Cataluña, se fundó una universidad, que era la Universidad de Cervera, que tenía en el frontispicio de la universidad, lejos de nosotros, la funesta manía del pensar, que es lo que tenemos hoy. Tú no pienses, ya pensará Google por ti, ya la harán por ti. No pensemos, nos horrorizamos. Un día, hablando yo del pensamiento y la crítica, me dice una alumna, pero es que pensar produce tristeza. Sí, efectivamente, produce tristeza, pero eso es el ser humano. Mediante la conciencia salimos también de la tristeza y llegamos a ser seres humanos. Bien, entonces en este libro podemos afirmar que la vida ejercitante del filósofo y la filosofía equivale a una antropotécnica en tanto en cuanto se aplica a la configuración del ser humano mediante la acción ejercitante de sí mismo. Es decir, que yo me puedo perfeccionar, y ese es el objetivo de las ciencias humanas y sociales, el perfeccionamiento del ser humano. Si no logramos el perfeccionamiento del ser humano, otros lo perfeccionarán bioquímicamente, biotecnológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos perder esa batalla. Este filósofo atleta, que somos todos los que estamos aquí, porque estamos aguantando una hora de conferencia y hace falta aguante para escuchar una conferencia. Estos filósofos atletas, que somos todos los que estamos aquí, siempre en ejercicio, puede ser representativo o puede ser representado como una acróbata que se arriesga a hacer ejercicios imposibles, desafiando las leyes de la gravedad, lanzándose a lo desconocido e imprevisible, siendo el riesgo su compañero de viaje en su aspiración a la verdad. La filosofía se puede considerar, por tanto, como un ejercicio que puede contribuir a hacernos mejores. El acto filosófico, escribe Haddo, no se sitúa solo en el orden del cosmos, sino en el orden del yo y del ser. Es un progreso que nos hace ser más, que nos hace mejor, nos hace ser más, que nos hace mejores. Y la última reflexión: las ciencias humanas
cultivan, y esto me parece muy relevante para la educación de la ciudadanía, 5 competencias epistémicas, formas de conocimiento, que encierran también capacidades y métodos e incluso actitudes. Estas competencias epistémicas y culturales aprendidas en las ciencias humanas y sociales no solo se apoyan unas sobre las otras, sino que se entrelazan entre sí. Primero, nos ofrece una cultura de la percepción. Esta se intensifica hasta llegar a ser una observación clara y precisa, ligada a una cultura de la fantasía y de la imaginación. Se aprende a mirar, a escuchar y a leer. Y tenemos que potenciar esta cultura de la percepción que enseñan las ciencias humanas y sociales. 2. Una cultura del recuerdo. En la medida en que estas ciencias exploran, descubren y reconstruyen, no permiten que los productos culturales caigan en el olvido. Nosotros no podemos olvidar a los clásicos. Son clásicos porque decían cosas que todavía hoy tienen su propia realidad. Tercero, una cultura del juicio. Pues se hace una lectura personal de los textos, se forma uno su propia opinión y se ejerce un juicio crítico. Cuarto, una cultura de la justicia anamnética. Anamnesis, término acuñado por Platón, significa recuerdo en el contexto, el saber como un recordar, la capacidad de no hacer artificialmente de cada innovación de hoy un cambio revolucionario, uniendo imparcialidad a su cultura del recuerdo. Y por último, quinto, favorecen los debates de orientación y de sentido. Un clásico enriquece el espíritu del ser humano. Y ahora si le mandamos leer a un estudiante un clásico, poco más o menos que nos manda a freír churros. Y sin embargo, hay que volver a leer los clásicos. Aunque parezca mentira, nos enseñan más de lo que nosotros creemos. En todas ellas opera algo que estamos olvidando, que es la creatividad y la originalidad. No hay nada que más aprecie hoy en día que la creatividad y la originalidad. De esta manera, afirma Jefe, un profesor que tuve yo en Alemania, que nos daba ética, y quiero recordar aquí sus palabras, las ciencias humanas proveen un alimento que se conserva toda la vida y tentempiés que llenan la mochila que nos acompaña durante toda nuestra existencia. En este sentido, si queremos mejorar al ser humano, la migración y la fusión de grupos sociales creo que es lo mejor. Es decir, hoy que vivimos en un mundo cerrado y donde el otro nos da miedo y la otredad es olvidada, el otro es importantísimo. Y en esta figura de estas personas tan hermosas, pues creo que nos favorecen a que efectivamente nos mezclemos, porque la mezcla racial, económica, técnica, espiritual, etcétera, etcétera, será la salvación del mundo. De lo contrario, estaremos perdidos. Bueno, aquí está la bibliografía que me he fundamentado para esto y agradecer la atención que han tenido de escuchar esta conferencia, que lo único que pretende es revalorizar las ciencias humanas y sociales, porque sin ellas estaríamos totalmente ciegos. Ahora, da la impresión que queremos ser ciegos o tuertos, no lo sé, pero en el fondo yo creo que de alguna manera el día que desaparezcan las ciencias humanas y sociales habrá desaparecido el ser humano.